Pero sabes que tener la Dime, capacidad Carlos. o sea, hablamos mucho como de la capacidad de persistir, pero yo creo que la valentía de renunciar también la tienen muy pocos. Es decir, a veces uno debe tener la valentía es de renunciar, no de persistir. O sea, no siempre la mejor respuesta es perseverar en algo. A veces la mejor respuesta es irse. Se requiere mucha valentía para irse. Sí, y es hermoso. O sea, Sí, yo creo que es de los total. mejores momentos de mi vida. Es ese momento. Cuando renuncié y me fui caminando por todo Castellón, que ahí me enamoré de Castellón, por el parque, fui y me compré un libro de filosofía y me reí como nunca me he reído, me reí solo, o sea, pero hermoso, o sea, qué felicidad. No, Solo por eso valió totalmente. la pena. Ya después uno se muere de hambre, pero ese momento, Totalmente. ¡guau! A mí me falta aprender eso en la Hermoso. vida, a renunciar. Lo pienso mucho, le doy muchas vueltas y digo, no, pero hay que seguir, hay que terminar, pero es que nada nunca realmente termina, o sea, uno nunca llega como a la meta, eso no existe, ¿no? Entonces, creo que tengo que aprender a renunciar. Se requiere mucha valentía para hacerlo. Sí, es que Bueno, cada vez se puede volver peor. y no, puede ser muy tóxico, ¿no? Y somos muy buenos aguantando, es que o sea, nosotros somos Y encontrando unos razones genios para para aguantar. quedarnos ahí, ¿cierto? Porque uno siempre se autoconvence, no, pero es que cómo me voy a ir si tal cosa, si tengo este salario, si tengo este contrato. Absolutamente. Bueno, entonces ahí Total. renunciaste y ¿cuál era el plan? ¿O no había plan? Leer, ¿dónde era leer? No, Eh, sí, sí, tal cual, a leer. O sea, para mí, en ese momento pensé que podía, no, pero es verdad, sí. O sea, yo quería era como empezar a leer, a ver la lectura hacia dónde me llevaba. Y de hecho, ese libro de filosofía fue el que al final me terminó abriendo sí, como esa vida más filosófica, encontrando también otro yo, pues como, ¿Qué así como libro me es? encontré en Australia. Es de Fernando Savater, que pues Mm. la verdad no es un autor que me guste tanto porque en temas políticos está muy en contra de lo que a mí me gusta, pero en ese momento me gusta mucho. Se llama El arte de saber vivir. No, no recuerdo, la verdad. Okay. Hace rato no lo saco. Eh, pero sí, era muy bonito porque iba como contando la historia de la filosofía y como los pensamientos de cada como pero, autor pero espérame un importante. segundo. Espérame un segundo antes de que nos escribas el libro. ¿Cómo llega? O sea, tú sales, caminas, entras a una librería y ¿por qué ese libro? ¿O ya lo tenías pensado? ¿Cómo llega ese momento de claridad? No, porque de tantos libros de filosofía, ¿por qué escogemos eso? O sea, o lo viste y dijiste, no, esto es, o sea, como una voz divina que ¡ah! Y te alumbró ahí, o ¿cómo llega uno a eso? No sé, la magia de las librerías, la magia de los libros, pues de verdad no sé. O sea, no tengo respuesta para eso. Sinceramente llegué, no, o sea, siempre me gustó la filosofía. O sea, no siempre me gustó. En el colegio no me gustaba, pero desde que empecé como a tener estas ideas como más reflexivas, analíticas, como que yo sí decía, la filosofía tiene un encanto y pudiera leerla, pero en ese momento llegué a la librería, empecé a ver libros y dije, o sea, quiero saber más sobre filosofía. Tengo tiempo, acabo de renunciar, pues vamos a leer. Esa fue la respuesta. Qué bonito, qué buen remedio. Bueno, entonces ahí, ¿qué sigue? Pensaste, reflexionaste y decidiste irte por qué camino. Bueno, es que yo creo que todavía no sé cuál es el camino, pero en ese momento lo que yo decidí hacer fue como tener, como por un lado, trabajar medio tiempo, porque el trabajo este que renuncié, que era de Puerto Rico, tenía pues digamos muy buena relación con esta empresa, entonces ellos, cuando yo me iba a ir, renuncié, pero ellos me dijeron,
igual puedes seguir trabajando con nosotros unas horas y yo les dije que sí. Entonces al final eso me ayudó mucho porque como renuncié al otro trabajo a la semana, eh, pues pude tener como esa posibilidad como de sostenerme ese tiempo. Entonces trabaja como, no era medio tiempo, eran como 10 horas al mes. 10 horas al mes, uy, es muy poquito, no, a la semana. 10 horas a la semana y ya de resto, de verdad me dedicaba a leer, a ir a museos, a caminar, a montar en bicicleta, a vivir, pues como a sentir que la vida tenía sentido y a darle también un poquito más de sentido a la vida, a tal vez aterrizar un montón de ideas que yo también ya tenía en la mente. eh, sí, eso estuve haciendo durante tal vez un año entero. Y bueno, ya después el bolsillo ya no alcanzaba. Entonces ya empecé como a pensar nuevamente. Ah, bueno, hice un curso de filosofía en ética. eh, y de hecho hice mi primer ensayo filosófico, fui muy orgulloso de poderlo escribir. eh, y bueno, eso también como que fue un reto y fue un orgullo para mí. De hecho, también fue como encontrarme nuevamente, por ejemplo, con mi papá, porque cuando yo tomé esas decisiones, para mi papá fue muy duro y él casi que sufrió como una decepción pues, de esas renuncias, porque creo que no les conté, pero todo sucedió al mismo tiempo. La renuncia del trabajo, me separé de mi expareja, me fui a vivir a Castellón, bueno, toda la cosa, como todos estos cambios súper drásticos, y para él fue como este tipo que está haciendo con su vida, o sea, toda, todo lo que yo estaba viendo que estaba construyendo, era un director de datos, iba encaminado para hacer cosas increíbles, y ahora es que leyendo filosofía, o sea, ¿qué está haciendo? Entonces, cuando yo hice ese ensayo de filosofía, él lo leyó y, y fue el único que comentó el ensayo en el blog donde lo subieron. Y me dijo como, te admiro mucho porque siempre me haces cambiar de opinión. Pues como algo así me puso, no me acuerdo si era exactamente las palabras, pero fue bonito como ese reencuentro con mi papá, el hecho de sentir que aunque yo estaba haciendo mi propio camino, para él, pues estaba bien, o sea, como que por fin nos encontramos en la diferencia, pues. ¿Crees Eh, que, perdón, es que, perdón, ¿tú no, no, crees dale tú. que lo que nos Yo estás hablo mucho. contando, no, genial, muy interesante? Pero te quería preguntar que si tú crees que esto veníamos hablando con Carolina en estos días, ¿tú crees que, no de ti, sino en general, pero más de acordar de eso, em, ¿tú crees que puedes ver que la vida te atropelló en ese instante? Como que hoy en día vivimos muy rápido y tú querías bajarle también unas cuantas revoluciones y no solo ser un autómata, sino hacer pues sí, lo que en realidad te mueve, te hace vibrar. Eso lo veníamos hablando es pues por nuestra hija, ¿no? Que veamos, pues como lo puro que son los niños que hacen en realidad lo que ellos quieren y son como libres y generamos como espacios donde les hacemos eh, desaprender esa libertad. Entonces no sé si tú crees que eso puede ser todo como ¿cómo se llama? Una consecuencia que te atropelló como todo ese automatismo o no sé si lo sobresimplifico demasiado. No, yo creo que va por ese lado y también como que siempre estamos en automático. Entonces yo siento como que en ese tiempo yo como que no estaba yendo hacia donde yo quería. O sea, estaba yendo hacia donde el trabajo, la vida me estaba llevando. Es como que yo siento que sí fue como esa noción o sea, sin darme cuenta realmente, o sea, todo es como súper inconsciente. Yo creo que la vida también tiene un inconsciente muy fuerte y hay cosas que de verdad no las hacemos porque queremos, pero hay algo ahí, la intuición, hay cosas que no las sabemos. Eh, pero yo creo que sí era como poder, sí, poder tomar la decisión de yo hacer las cosas porque yo las quiero, o sea, no como esto me está, pues sí, yo siento como que muchas personas hacen eso toda su vida, o sea, como que
están en automático, 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 y ya llegan a los 70 años y tal vez en ningún momento dijeron, ve, yo quiero, tal vez si yo quiero, si hago esta otra cosa, me dedico a pintar, como que sí, fue tal cual eso, como tratar de frenar ese automático que estaba llevando en mi vida y poder tomar otra decisión, que a lo mejor vuelvo a lo mismo, que al final terminé haciendo, o sea, en el mismo área, que en la misma área que era analítica, pero de otra forma, no de la misma forma que venía haciendo. ¿Tú crees que eso lo hubieras podido hacer en Medellín? Ese o sea, ese no dejarse atropellar. Uy, uy, pero qué pregunta. Juan, vos haces buenas preguntas. Caro también, pero como que esa está muy buena. Está muy buena porque yo creo, sinceramente creo que no. O sea, como que hubiera tenido tanta presión como colectiva, incluso como, no tanto solamente como de la familia o de parejas, sino como una presión como de cómo funciona Medellín, o sea, como que todo el mundo se levanta a las 6 de la mañana a trabajar y sí, como ese círculo en el que nos movemos, creo que no me hubiera dejado estar tan tranquilo en ese momento. Yo creo que ahí encontré en Castellón el lugar ideal para hacerlo, porque es un lugar muy tranquilo, eh, que tiene parques cerca donde uno puede ir a leer sin que solo suenan los pajaritos. A la vez también pues tiene muchas fiestas y España es muy particular, es como muy contrastante porque, porque así como es de tranquilo, después hay un descualquiere que es súper loco. Pero sí, a tu pregunta, yo creo que no lo hubiera podido hacer en Medellín tal y como lo quería hacer. Creo que no. De hecho, me terminé enamorando como de Castellón en ese aspecto, como no solamente de Castellón, sino de mí en Castellón, o sea, de lo que soy yo acá. Y ya me fui al otro extremo, porque ya me fui a la soledad absoluta y que eso es muy complicado, o sea, ya estar con tanta soledad ya te lleva a unos niveles pues, como de un soliloquio continuo, sí, como esos solipsismos como de uno estar tirando ideas con uno mismo, se responde uno a uno mismo, no rebota sobre nadie. Entonces yo en Castellón encontré eso, pero a la vez tuve mucha soledad y también encontré como tampoco quiero eso, como que no me gusta del todo estar tan solo. Claro. Antes nos decías que te había cambiado la idea de Medellín en España, años después de esa experiencia en Australia. ¿Cómo te ha cambiado la percepción de Medellín? Mucho, mucho, o sea, yo creo que hoy en día eh, veo a Medellín como, sí, como con otros ojos, o sea, soy un amante pues de las montañas, de la gente, o sea, las personas en Medellín crean un universo tan bonito, o sea, como de unas dinámicas de cómo se hablan las cosas, de como de una alegría que está todo el tiempo en el aura, o sea, como que uno no siente en los países europeos, por ejemplo. Pues que yo ya he estado como visitando también otros países y como que siento esa noción de que uno siempre está muy apagado, o sea, como que no hay chispa. Y Medellín tiene eso, Medellín tiene como una aura de que uno siempre está feliz. Entonces yo empecé como a sentir mucho eso como con las idas a Medellín, que ahorita hablaremos de por qué empecé a ir tanto a Medellín. em, y a la vez empecé a reivindicarme con todas estas cosas, como con la gente, o sea, como hay tantas personas tan bonitas, tan nobles, una nobleza que uno no encuentra casi en ningún lado. O sea, de hecho, lo he encontrado en personas de India y en personas de África, que eso es una cosa muy fuerte porque son países menos desarrollados, pero que a la vez todavía tienen esa nobleza, una nobleza genuina y que sí, como que no hay cosas detrás, no hay intereses de por medio,
unas cosas súper bonitas, sí, en eso. Y a la vez también como que yo criticaba mucho como esa salamería de las personas, pues por ejemplo en restaurantes y con el servicio y después, porque yo pensaba, esto es demasiado forzado y en parte a veces sí es forzado, pero como que me he dado cuenta que no, que la gente de Medellín es hermosa al hablar, o sea, le gusta hablar bien, le gusta ser cordial porque le nace, porque es un tema adquirido, es algo cultural que ya tenemos todos nosotros. Entonces, sí, son como un montón de cosas pequeñas que a la vez, pues, como que no parecen tan grandes, pero que es la cotidianidad, pues, o sea, es como lo que le da sentido a la vida también, como esas dinámicas. Totalmente. Estoy pensando, por ejemplo, en estos cuentos que uno lee y no tienen sentido sino hasta el final. Entonces, como que, o sea, lo más mágico del cuento es la última frase y puede ser lo único mágico. Los detalles sí tienen una importancia muy grande y pues se ve en lo que tú acabas de decir y en la literatura también. O sea, a veces una obra es una gran obra de la literatura por una frase, por una palabra. Es muy impresionante eso. Total, total. Sí, Ente- racionalmente tal vez, pues, no tenga mucho sentido. De pronto, por ejemplo, pues, por ejemplo, yo ahora estoy pensando en irme para Medellín, devolverme, que eso no lo hemos hablado, pero tal vez racionalmente no tenga tanto sentido. Pero justamente lo que dices, claro, como hay una magia, que esa magia tiene tanta fuerza y son cosas tan lindas que al final es lo que le da sentido a la vida, que por eso uno pues tiene esa idea. Y no por la ración, por esos pros y contras que uno puede poner. Bueno, Medellín tiene esto, España tiene esto, que al final España casi siempre gana porque tiene seguridad, tiene mejor calidad de vida, pero no está eso, esa esencia, esa chispa. Mm. Totalmente. En estos días escuchaba un podcast con José Ignacio Tobón, que es un experto en negociación, y él decía que el 95% de las decisiones o el 95% de la decisión uno la toma con los cerebros límbico y reptil. Es decir, la decisión que uno toma o el porcentaje de la decisión que uno toma con la parte racional es máximo el 5%. Entonces Wow, eso me pareció muy interesante y se conecta con lo que acabas de decir. ¿Dónde queda la wow, música qué en locura. todo esto? ¿Cómo va ese camino musical? Porque tu objetivo era estudiar música después de volver de Australia, pero fueron pasando otras cosas en el camino. ¿Cómo va eso? ¿Has retomado la música? ¿Qué ha pasado ahí? Eh, Durante mucho tiempo no hice muchas cosas. Justo cuando volví de Australia, lo que les mencionaba, muchos años como muy perdido como en cuanto a eso. Pero después empecé como a retomarlo un poco más, a hacer ciertas cosas con mi hermano, que mi hermano pues es músico, compositor, em, y con mi otro hermano que también le gusta mucho pues, la música, la guitarra y demás, pero no me terminaba involucrando como yo quería. Pero ya como en 2019 empiezo como a tomar clases como ya más fuerte a nivel vocal, que digamos yo siempre he cantado bonito, pero como que necesitaba como esa idea de volverlo un poquito más real, pues como con más disciplina, como... Y empecé a ver clases con Luz Marina Posada, que es una cantante, una cantautora colombiana, se la recomiendo, es una profe maravillosa. De hecho, es conocida en la música andina colombiana. Y ella, casi que con ella me volví a inspirar, como con la música. Ya después, cuando vine a Castellón, empecé a ver clases con una amiga hoy en día que se llama Sofía García y ella, que es argentina, de Córdoba, y ella también, como con ella aprendí algo muy bonito y es como darle sentido al canto. O sea, no solamente como hacerlo súper afinado y hacerlo bien técnicamente, sino cómo darle intención como a la forma de cantar. O sea, porque hay momentos en los que la canción requiere un susurro, pero después eh, necesito sacarlo del alma y quiero hacerlo con un volumen más alto, con una resonancia diferente. O sea, como que ese juego
entre lo que la canción requiere, lo que uno quiere expresar, tiene todo el sentido. Y esa es la razón de cantar, pues, y de hacer música. Entonces empecé a hacer como cosas con ella, pues como a cantar con ella también, ya después de haber visto clases. Y al final todo decantó en una conversación que yo tuve con Pilar. Bueno, que Pilar es la gran amiga de Carolina de toda la vida, y es mi novia desde 2022 y por eso voy tanto a, a Colombia todos estos años, que seguramente lo hablaremos. Tuve una conversación después de haber ido a un concierto. Estábamos tomándonos un vino y yo le dije a Pilar, como, yo quiero hacer algo, pues, que tenga como más sentido, o sea, como que quiero dejar como cierta huella, pero pues no una huella como de enorme o ser famoso ni nada por el estilo, pero sí como hacer algo de lo que yo me sienta orgulloso. Tengo un hermano músico, compositor, con el que siempre hemos querido hacer algo así y no lo hacemos. O sea, de verdad lo necesito, o sea, mi cuerpo me lo pide. Y bueno, y entonces al final, cuando llegué a Colombia, eso fue en 2024, fue el año pasado. Creo que fue el año pasado, comienzos del año pasado. Ya le dije, hablamos con mi hermano, decidimos como formar como este dueto que tenemos, que no solamente es un dueto, sino que invitamos también a otros músicos a ser parte del proyecto, que bueno, él se llama Potrero Cantor, que el nombre es muy particular, pero tiene mucho sentido pues para nosotros porque nos recuerda justamente, bueno, porque es muy polémico, porque pues Potrero, de hecho, les voy a hacer esa pregunta para ustedes, ¿qué se les viene a la mente con lo de Potrero? Porque eso ha tenido pues muchos sentidos para todas las personas. A mí, potrero es de un pastizal y me imagino un alambre de púas. Cruzando un alambre de púas, Ah, desde que uno levantaba el alambre de púas así y se pasaba eso. Para mí eso es potrero. sí, sí, sí. Eso es lo que para mí es potrero. ¿Y para ti, Carolina? Parecido, sí. Y donde hay como animales, como que están, no sé, hay burros o algo así. Un caballo, un caballo, Uy, una mula. maravilloso, Eso es. maravilloso. Sí, o sea, me sorprende que ustedes lo piensen así, porque es que Potrero para mucha gente ya está relacionado con Huasca, con música de cantina, Ah, ok. con tomar, con guaro, o sea, mucha gente que le decíamos el nombre era como, pero ¿por qué le pusieron así al grupo? O En sea, ¿qué serio, están no haciendo? O pensaban sea, en esto de es, los animales y la tierra. Ah, es lo que para nosotros significa. O sea, que justamente me sorprende que ustedes lo digan porque justamente tiene más sentido, o sea, tiene más referencia a eso que mencionaban. Y para nosotros el potrero pues tiene mucho significado porque nosotros toda la infancia la pasamos con mi abuelo y mi familia, que es, mi abuelo era campesino, de Ciudad Bolívar, Antioquia, y era cafetero y él tenía una finca muy grande. eh, y nosotros pasábamos casi que 5 meses del año, los pasábamos en la finca. eh, y eso, el potrero nos recuerda justamente el pasto donde íbamos a jugar, donde éramos libres, o sea, donde había esa libertad de parte de mi hermano y mía. De hecho, Andrés es mi hermano, lo relacionaba con cuando los caballos, lo que decías Juan, se tiraban después de estar en las caballerizas, pues no, no es caballerizas suena mucho a los Los nobles. establos, En las pesebreras, de Cebrera, eso es. o en los establos, lo soltaban y se iban al pasto y se tiraban, se acostaban y la pasaban súper rico los caballos. Entonces, para nosotros eso era potrero y pues cantor pues del canto. Entonces, bueno, esa es la historia pues del nombre. Y bueno, desde el año pasado empezamos con este proyecto y ha sido súper bonito. Nos hemos presentado como en cafés, en bares, ha gustado bastante. De hecho, también hemos puesto en redes sociales pues varios de los videos que vamos armando
Y sí, ha sido muy bonito como esa recepción de la música que hacemos. Sí, ha sido muy especial. De las mejores decisiones que tomamos. Sí, nosotros escuchamos Paloma y es muy bonita. Lo pondremos en las notas del podcast para que todos disfruten Potrero Cantor. Oh, qué lindo. Gracias. ¿Hay más temas aparte de Paloma? Perdón por la ignorancia. Hay Que más, ya pero están, no han salido, no han ok. salido. No han O salido sea, tienen que en grabarlos como en el estudio. plataformas. Hay una que ya grabamos en estudio, Ok, que próximamente va a salir. Y ya hay otras que ya tenemos pendiente, pues, grabar en estudio cuando esté en Medellín. Eh, Te iba a preguntarte cómo de hacían hecho, para viene una grabar. muy bonita. Eh, las grabaciones de estas dos canciones, las hicimos en sonido perpetuo, que es de Confama, pues es como una alianza que tienen con Confama, un, un estudio de grabación súper bacano. O sea, nos gustó mucho estar allá, pero mi hermano estudió mucho tiempo música, entonces él es muy fuerte también en ingeniería de sonido, entonces él hizo después con ese estudio, con esa grabación, hizo las mezclas, los arreglos, le puso otras cosas adicionales, entonces trabajamos con esa grabación para hacer la nuestra, pues. Eh, y tenemos pensado poder grabar también en casa más adelante, o sea, porque ya compramos, pues hemos venido comprando cositas, una consola, eh, micrófonos, entonces estamos con esa idea más adelante. Y eso toma tiempo, ¿no? Y es muchos gadgets que hay que comprar. O sea que ese pensamiento que tienes de volver a Medellín tiene como dos cabezas mínimo que hemos visto, que es una como, no, es una cabeza en realidad, es el amor, pues el amor de pareja y el amor también de ver qué camino toma la música, qué camino nuevo toma, o hay más razones aparte de la inocencia, pues yo lo resumiría como la inocencia que tenemos en los países que no somos desarrollados todavía, o lo que se considera ser desarrollado, también se puede poner en duda. Sí, qué bonito lo que dices del amor, pues no lo había visto por ese lado, pero creo que sí, una de las grandes razones es el amor, pues el amor por mi pareja, el amor por la música, el amor por mi familia, el amor por lo que son las montañas de Medellín, el amor, creo que el amor sí tiene mucho peso. Y sí, hay otra razón, y es que yo creo que ya también estoy cumpliendo un ciclo acá. O sea, como que, como les mencionaba, como hubo un gusto muy grande por estar en este lugar, por lo que me dio en su momento, por encontrarme a mí mismo, por estudiar filosofía, por permitirme caminar, pues los rincones que tiene Castellón y demás, pero ya llega un punto en el que uno no termina o sea, yo ya no disfruto igual esos momentos que antes disfrutaba. Y lo que les decía de la soledad es algo que te va comiendo por dentro. O sea, como que necesitamos a los otros, o sea, necesitamos poder compartir todo lo que pensamos en soledad. O sea, yo soy una persona que necesito esa soledad y ya lo descubrí, pero no puedo estar en la mayor cantidad de días de mi vida en soledad. Y aquí es complicado, pues, crear esos círculos. Yo creo que a ustedes tal vez les ha pasado y me pueden entender que totalmente te es entendemos. jodido. Sí, totalmente te entendemos. Diego, para ir cerrando, ¿qué libro nos vas a recomendar hoy? Ay, Dios mío, yo no pensé en esto. Em, Pero si quieres, mientras ay, lo vas pensando, te pregunto yo también la segunda pregunta para que tengas tiempo, y es ¿qué debería vale. aprender España de Colombia y Colombia de España? Uf. Colombia, España, creo que la capacidad como de disfrutar, eh,
de disfrutar en conjunto, o sea, como es, en España se vive mucho como el ambiente en la calle de salir y disfrutar todos los días. Y bueno, más allá de ese disfrute, como esa necesidad de ocio que tienen los españoles. Los españoles necesitan el ocio, pues, y que de hecho lo estaba escuchando en una entrevista ayer, que el ocio se toma como algo, no sé, despectivo, como algo que no está bien, y el ocio es tan necesario, o sea, y en España lo saben muy bien, o sea, en España lo tienen súper claro, se necesita el ocio para vivir bien. Entonces yo creo que esa parte, como, y sobre todo también como esa idea de defender los derechos de la vida, o sea, de defender cuando las cosas no están bien, que creo que Colombia viene aprendiendo de eso y eso me encanta, de cuando algo no está bien salir a las calles, protestar. Yo creo que los españoles protestan lo que no está bien, esta vida y la otra, o sea, protestan por todo, por Palestina, por lo que no está bien. O sea, y aún cuando eso quede a millones de kilómetros. Entonces esa parte yo creo que España le podría enseñar a Colombia. Eh, y Colombia-España, lo que mencionaba como, pues como esa idea de ser como más alegre, o sea, como vivir una vida como eh, más cordial, más amable con el otro, como tener un cuidado también por el que está a mi lado, así no sea familia. Creo que Colombia tiene mucho para enseñar de eso, el cuidado que tiene la gente por el otro, eh, y cómo siempre estamos con una sonrisa en la cara, cómo siempre hay como sí, como un aura que no se sabe describir. Eso creo que podría enseñarle Colombia a España. Yo creo que se lo enseña, porque en España hay 700.000 colombianos hoy en día, entonces creo que el colombiano viene como enseñándole eso a España y los españoles les gusta, creo que les gusta mucho a los colombianos por eso, o sea, esa parte. Y no he pensado Bueno, en el libro. y ahora sí, cuéntala. O sea, yo creo que es que eso es muy duro. ¿Ustedes cómo hacen para decir para recomendar un libro? Es que Uno yo Oye, amo. que te haya porque hay gustado. demasiados libros buenos. Bueno, yo creo, voy a recomendar dos. Puedo recomendar dos. Claro. El No, primero, uno, no, El tres. Barón. Ah, no, a ver, si es un. No, dos, No, dos, no, dos. no, digas, No, dale, está dale. molestando, está molestando. Sino que me quería obligar a decir uno, a ver, entre esos dos, pero no. Porque es que son diferentes. Uno, El Barón Rampante, Ujú. de Italo Calvino, Ok, no lo he que es leído. la historia de un niño Tampoco. que se va a vivir o un noble, Cosimo, que se va a vivir a un árbol y Ujú. a vivir la vida en el árbol. Es como una fábula, Sí. pero no es fábula. O sea, es algo es un libro que te enseña. De hecho, creo que un niño o un adolescente sería ideal que leyera ese libro como a los 15 años o así. Es hermoso como esa forma, esa libertad que propone Cosimo. Y también Listo. como todo lo que sucede. Y el otro sería, yo creo que sería El mito de Sísifo de Camus. Ese para mí es un libro pues que es como la concepción que yo tengo, la concepción filosófica que yo tengo, que Camus es el fundador del absurdismo. Y bueno, ustedes saben que el mito de Sísifo es justamente Sísifo levantando esta piedra en lo alto de una montaña, aún sabiendo que esa piedra va a caer al llegar a lo alto de la montaña. Entonces, como esa idea de vida, esa concepción de vida es lo que pues me representa y por eso lo recomiendo, porque la vida es eso, es poder, aun cuando sabemos que es absurdo, aun cuando sabemos que siempre nos vamos a cansar de lo que estamos haciendo, pues la vida es la vida, o sea, es hermosa. Totalmente. Diego, muchas gracias por tu tiempo, por esta conversación tan interesante. Te deseamos muchos éxitos con la música, con todo lo que tienes planeado. Y bueno, esperamos verte pronto en Medellín. Muchas gracias a ustedes, de verdad que qué conversación tan amena, me encantó poderme expresar con ustedes. Muchas gracias.
Todos ustedes síganos en Instagram, en TikTok, en YouTube y nos vemos en un próximo episodio. Chao.